Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia impactante sobre cómo un ataque coordinado de Estados Unidos dejó una base enemiga fuera de combate. ¿Qué tácticas y estrategias se utilizaron en esta operación? Prepárense para descubrir todos los detalles. No olviden suscribirse y darle like para no perderse nada. Comencemos. Una base militar es como una fortaleza inexpugnable. Un santuario de poder y de preparación, es tan antiguo como la guerra misma. Durante siglos, las naciones invirtieron miles de millones en la construcción de instalaciones fortificadas, con hangares reforzados, búnkeres de mando subterráneos y una densa red de defensas aéreas. Se pensaba que un ataque a una de estas bases solo podría tener éxito con una fuerza abrumadora y un coste insostenible en vidas y en equipo. Pero el amanecer de la guerra moderna, impulsada por la tecnología y la información, ha cambiado fundamentalmente esta ecuación. Lo que en el pasado era un símbolo de fuerza y de disuasión, hoy es un activo vulnerable, una reliquia de una guerra que ya no se libra con la fuerza bruta. La historia de un ataque coordinado de los Estados Unidos que dejó una base enemiga fuera de combate es la historia de esta transformación radical. No fue una victoria del poder aéreo masivo, sino una victoria de la precisión, la sincronización y la inteligencia. Fue un golpe de gracia que demostró que, en el campo de batalla de hoy, la defensa más sólida puede colapsar en cuestión de minutos. La base enemiga era una de las más avanzadas de la región. Su defensa aérea era una capa de misiles de largo y corto alcance, todos interconectados a través de un sistema de radar centralizado. Su centro de mando estaba enterrado a 30 pies bajo tierra, con paredes de hormigón reforzado, diseñado para resistir un ataque nuclear. La pista de aterrizaje era un laberinto de búnkeres para aviones y de puntos de reabastecimiento, diseñados para permitir que los cazas despegaran en segundos. En el papel, la base era un objetivo imposible. Cualquier atacante tendría que enfrentar una barrera de misiles, y si lograba pasar, una fuerza de cazas en alerta máxima. El enemigo, que había invertido décadas y miles de millones de dólares en la construcción de esta fortaleza, estaba convencido de que su base era impenetrable. Su confianza era total. La operación de los Estados Unidos fue planeada con una meticulosidad quirúrgica y se llevó a cabo en varias fases que se complementaban mutuamente. El objetivo no era solo destruir la base, sino desmantelar su capacidad para funcionar, dejarla no solo en ruinas, sino en un estado de parálisis estratégica total. La primera fase, que duró semanas antes de que una sola aeronave despegara, fue la de la preparación invisible. Fue una fase dominada por el silencio, la paciencia y el conocimiento. Durante esta fase, una constelación de satélites de reconocimiento orbitaba la Tierra, capturando imágenes de la base enemiga en una resolución tan alta que los analistas podían contar los vehículos y el personal en la pista de aterrizaje. Los satélites de inteligencia de señales, a su vez, interceptaban las comunicaciones de radio de la base, mapeando la red de mando y de control del enemigo y escuchando las conversaciones entre los operadores de radar. Al mismo tiempo, los analistas de inteligencia de los Estados Unidos utilizaban esta información para construir un modelo tridimensional de la base en un simulador, un gemelo digital que les permitía planificar cada detalle del ataque. Identificaron la ubicación exacta de cada radar, de cada lanzador de misiles y de cada línea de comunicación. El enemigo, a pesar de su aislamiento y de su seguridad, estaba siendo observado, analizado y mapeado con una precisión que no podía imaginar. La segunda fase de la preparación fue la guerra electrónica. El ataque no comenzó con un estallido, sino con un zumbido imperceptible. Un grupo de aviones de guerra electrónica, volando a una distancia segura, comenzaron a saturar los radares del enemigo con señales falsas y con ruido. El objetivo no era dejar ciegos a los operadores de radar, sino cegarlos de una forma que causara confusión. En lugar de ver una pantalla en blanco, los operadores veían una pantalla llena de señales fantasma, de ecos de aviones inexistentes y de datos incoherentes. La confianza en su tecnología se erosionó en el momento en que se dieron cuenta de que no podían distinguir la realidad de la ficción. Un ataque cibernético también se lanzó al mismo tiempo, sembrando el caos en la red de comunicación del enemigo. El enemigo se encontraba en un estado de confusión y de desorganización, una niebla de guerra artificial que nublaba su juicio.
Con la base enemiga en un estado de caos y de vulnerabilidad, la tercera fase comenzó: el golpe fantasma. Una pequeña formación de cazas furtivos, F-30 y 5 y FF-22 Raptor, voló hacia el espacio aéreo del enemigo. Con sus diseños angulares y sus revestimientos que absorben el radar, estas aeronaves eran casi invisibles a la defensa aérea enemiga. Las pocas señales que producían eran enmascaradas por la interferencia electrónica que se estaba llevando a cabo. Los cazas furtivos no tenían que evadir a la defensa, simplemente volaban a través de ella. Los operadores de radar, frustrados por el ruido, ni siquiera sabían que estaban siendo penetrados por una amenaza mortal. El objetivo de los cazas furtivos no era destruir la base por completo, era la decapitación. Sus blancos eran los centros de mando y de control, los radares clave y los lazos de comunicación principales. Con una precisión milimétrica, lanzaron misiles antirradiación que se dirigieron a las fuentes de radar y bombas guiadas que destruyeron los búnkeres de mando a 30 pies bajo tierra. El golpe fue rápido y silencioso. En cuestión de minutos, los cerebros de la defensa aérea del enemigo fueron silenciados. Los radares se apagaron. Las comunicaciones se cortaron. El enemigo, que se había creído invulnerable, se encontró sin ojos, sin oídos y sin un centro de mando. Con la defensa aérea enemiga en un estado de parálisis total, la cuarta fase del ataque, la ola de martillo, comenzó. Decenas de cazas convencionales, incluyendo F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon y bombarderos B-1B, cruzaron la frontera en una formación masiva. Eran visibles para el radar, pero no importaba. El enemigo ya no tenía ojos para verlos. Los aviones enemigos en tierra, con los pilotos esperando en sus cabinas, no tenían órdenes de despegar. Los sistemas de misiles de defensa antiaérea, sin los radares para guiarlos, eran tan útiles como un adorno de jardín. El ataque no fue una batalla, fue una ejecución. La ola de martillo golpeó la base con una precisión devastadora y una fuerza abrumadora. La misión de cada avión se dividió meticulosamente. Una formación de cazas se dirigió a la pista de aterrizaje, lanzando bombas de penetración que crearon cráteres en la superficie, haciéndola inutilizable. Los hangares, que albergaban los costosos aviones del enemigo, fueron atacados por otra formación. Sus techos se derrumbaron bajo el peso de las bombas y los incendios se propagaron a los depósitos de combustible. Las barracas de los soldados y las instalaciones de mantenimiento también fueron alcanzadas, destruyendo la capacidad del enemigo para repararse y para reagruparse. El ataque duró solo unos 15 minutos, pero el daño fue absoluto. La base, una vez una fortaleza, era ahora un cementerio de metal retorcido, de hormigón destrozado y de llamas. Si están disfrutando de nuestra narración sobre este ataque coordinado de Estados Unidos, déjenos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre las tácticas empleadas, y si aún no se han suscrito, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos llenos de información emocionante. El impacto de este ataque coordinado fue total. La base enemiga, que había costado miles de millones de dólares, había sido reducida a un estado de parálisis total en cuestión de minutos. Los pocos aviones que quedaron intactos no podían despegar. Los soldados que sobrevivieron estaban en un estado de shock, rodeados de la destrucción que había llegado de la nada. La base no era solo una pérdida militar, era un símbolo de la obsolescencia de la doctrina militar del enemigo. Se había demostrado que la fuerza no es la única forma de ganar una batalla, y que la vulnerabilidad de la tecnología puede ser el talón de Aquiles de cualquier defensa. El enemigo, que había creído en la seguridad de su tecnología y en la impenetrabilidad de su base, se dio cuenta de que su fuerza era una ilusión, que había sido derrotada no por un ataque de fuerza bruta, sino por un golpe de inteligencia y de precisión. El ataque coordinado en la base enemiga no fue una anomalía. Fue la manifestación de un cambio fundamental en la guerra. Un cambio que ha estado en desarrollo durante décadas. La fusión de sensores fue la clave para la parálisis del enemigo. Mientras que los sistemas del enemigo eran independientes, los de los Estados Unidos eran una red cohesiva. Los datos de satélites, de drones y de aviones de inteligencia se fusionaron en un solo mapa de batalla, dando a los comandantes una conciencia situacional total que el enemigo no podía igualar.
La información fluyó sin interrupción, permitiendo que las decisiones se tomaran a la velocidad de la luz. En el pasado, los comandantes dependían de informes fragmentados, de rumores y de suposiciones para tomar sus decisiones. Hoy en día, tienen una imagen de la realidad que es tan precisa que parece una fantasía. La superioridad en el campo de batalla de hoy no se gana con tanques, sino con la red de mando y de control. Un ejército sin un cerebro para pensar, sin ojos para ver y sin oídos para oír, no puede reaccionar. El ataque a la base enemiga demostró que el enemigo puede tener todas las armas del mundo, pero si sus sistemas de comunicación y de mando son vulnerables, todas esas armas son inútiles. La guerra electrónica no solo fue una distracción, fue la base de todo el ataque. Cegó al enemigo, le hizo dudar de su propia tecnología y le negó la capacidad de reaccionar en el momento más crítico. Sin el apoyo de la guerra electrónica, el ataque habría sido mucho más costoso y menos efectivo. La lección que se aprendió ese día fue un punto de inflexión. No fue el final de la guerra, sino el comienzo de una nueva era, la era de la precisión y de la guerra de sistemas. El concepto de la fortaleza ha sido abandonado. Los ejércitos ya no invierten en la construcción de bases inexpugnables, sino en la movilidad, en la dispersión de sus activos y en la redundancia de sus redes de mando. La guerra se ha movido del campo de batalla físico a un reino invisible, un reino de datos, de frecuencias y de algoritmos. La victoria no la obtiene el que tiene la mayor fuerza, sino el que tiene el mayor conocimiento y el que puede paralizar la voluntad de su enemigo de luchar. El impacto de este ataque total fue una advertencia para todos. Fue un recordatorio de que la tecnología de la guerra avanza a un ritmo vertiginoso y que la única forma de mantenerse a la vanguardia es invertir en la innovación, en el sigilo y en la inteligencia. El concepto de la guerra se ha simplificado a su forma más cruda. El que tiene el conocimiento y la velocidad para actuar primero es el que gana. La base enemiga, una vez un monumento a la fuerza, es ahora una lección para el mundo entero, un testimonio silencioso del poder de un ataque coordinado, de la vulnerabilidad de la defensa y de la realidad brutal de la guerra moderna. Y así llegamos al final de nuestra revisión sobre cómo un ataque coordinado de Estados Unidos dejó una base enemiga fuera de combate. Esperamos que les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Si les gustó el video, denle un like y compártanlo con sus amigos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre tácticas militares sorprendentes. ¡Hasta la próxima!